Los integrantes del presente trabajo son Amado Pérez Keila Joana, Valderas Hernández Carla Paola, Germán Saucedo Jimena, Budiño Cruz Diana Jacqueline. En el presente trabajo hablaremos de las reflexiones sobre el amo y el esclavo, vistas desde Hegel y Marx. En el presente video procuraremos ligar ideas y concientizar sobre el poder que tiene una clase alta sobre la clase trabajadora y cómo tiene influencia en la forma de pensar de los oprimidos generadas por las desigualdades. Comenzando con los ideales que tenía Hegel. Él concibe la idea de que la autoconciencia tiene que ver en que no debemos depender del amo, sino que podemos hacer algo para salir de eso y no repetir los mismos patrones. Con una unidad de clases y como segundo punto plantearemos las bases del materialismo histórico de Marx, donde el obrero sea consciente de su clase social y que pueda hacer algo para cambiar su forma de vida. La doctrina marxista está formulada por los ideales de Marx y Engels, la cual contenía tres ideas principales: una antropológica, filosófica, una teoría de la historia y un programa socioeconómico. El materialismo histórico se propuso para que de alguna forma podamos comprender el desarrollo que vivieron las distintas sociedades a lo largo de la historia y cómo estos componentes influenciaron su forma de trabajo, generando descontento entre las clases sociales por el control de los medios de producción. Cuando hablamos de la Ilustración, tenemos la idea de ser libres, y con razón. No hay antecedentes de la historia que tenemos que tener en cuenta para hacernos una idea de cómo fueron esos procesos para llegar a este punto. Un ejemplo claro es la religión, y de ahí llegar a una total emancipación con el burgués y el proletariado, donde existe un dominio sobre una persona que no puede vivir si no está la persona que propicia el trabajo para poder subsistir. Pero ¿qué pasa con los maltratos que recibe la persona que realiza el trabajo? Tiene que soportar las malas condiciones para poder generar recursos y poder comer. Esos maltratos, con el pasar del tiempo, los proletariados logran visualizar las condiciones tan inadecuadas para trabajar. Es ahí donde va surgiendo la lucha de clases y existe una conciencia histórica. La lucha de clases es producto de distintos sistemas donde existió un dominio de personas sobre otra a través del tiempo, por la clase social que era dueña de los medios de producción y distribución, pero por otro lado estaba el proletariado, cual ocupaba la clase social trabajadora, donde el proletariado debe de ofrecer a la burguesía su capacidad de trabajo, su tiempo, su fuerza física, su disponibilidad para poder generar los bienes necesarios y satisfacer a sus dueños. El trabajo que proporcionan los proletarios es indispensable para la producción, pero el problema aquí es que es recompensado con un bajo salario a pesar de haber trabajado el doble de lo que en verdad debería de ganar, sin que los burgueses tengan esa sensibilidad de recompensar su esfuerzo, realizado mediante jornadas muy largas, pero desgraciadamente la mayoría de los beneficios son para la burguesía. Todo este tiempo de trabajo diario invertido por el proletariado producirá un gran número de bienes, cuya venta producirá más capitales de lo necesario para poder pagar los salarios y reinvertir en el proceso, esto llamado por Marx como plusvalía. Reflexiones sobre el amo y el esclavo, vistas desde Hegel y Marx. Con relación a lo planteado por Hegel en la fenomenología del espíritu, retomamos el concepto de autoconciencia. Partiendo de las observaciones realizadas en un primer momento, se ve un individualismo en donde para Hegel primero debemos pasar por este proceso de análisis interpersonal para que el sujeto pueda ser consciente de su conciencia y no dejarse llevar por lo que observa en su contexto de relación amo y esclavo. El amo niega la conciencia del otro, por lo tanto, él sería la negatividad del esclavo, como también la negación de la conciencia es la muerte del amo. Por ende, el esclavo crea una dependencia de él. Para Hegel, el motor de la historia no son los hombres, sino las ideas. Cierro cita. Y a nuestro juicio, las ideas no cambian, es decir, el motor de la historia es el hombre, porque es él el que debe luchar para proteger sus ideales, valores y derechos que tiene, al igual que la clase alta,
porque, como bien sostiene Marx, es hecha por los hombres, no por las ideas. Cierro cita. Al poder dar pasos durante toda la lucha se ha visto esta diferencia de clases que muchos creerán que ya no se ve tan marcada porque en la actualidad no la etiquetamos con el nombre de burguesía y proletariado. Sin embargo, sigue prevaleciendo en cierta forma las clases donde el proletariado sufre a costa de la clase alta, y este último cree que por estar en ese estatus tiene el derecho de poseer los cuerpos humanos como máquinas que sirven a ellos para trabajar, y solo dar un poco de lo que nosotros como proletariado con sufrimiento y sudor hacemos. Hegel sostiene que un pueblo puede progresar si se moraliza. 1966. Es cuando consideramos que entra la conciencia, donde nos solidaricemos con el otro, que no veamos solo por nosotros individualmente, sino al contrario, estar juntos como comunidad para hacer una lucha, donde cada uno sea partícipe y pueda de cierta forma tener los mismos derechos. Que haya un diálogo sobre todas las cosas, donde se escuchen unos a otros y en ese momento entre la cultura. Que se respeten entre ellos. Para progresar debe haber, como expresa Hegel, unos otros. Necesitamos crear cultura para obtener el yo, no en subjetividad, sino en colectividad. 1966. Porque si no, esto se viene abajo. El señor feudal en su momento consideramos que observaba al proletariado solo, sin compañía, sin alguien que lo protegiera y únicamente como alguien que le podía servir a él. Lo peor era que las deudas que tenía el esclavo se las pasaba a su familia, de modo que los hijos estaban condenados a algo que no habían adquirido, solo por el hecho de que venían de una familia de clase baja. Asimismo, creemos que hasta la fecha se puede examinar una balanza desequilibrada, una desigualdad de por medio. Observamos personas en situaciones de calle, poniendo a los niños a vender, por consiguiente no tienen oportunidades para ir a la escuela y superarse, porque los hacen trabajar bajo los rayos del sol o cuando llueve, mientras el gobierno, la clase alta, feliz con su fortuna y poder, en pocas palabras los pisotea. Consideramos que la burguesía se ha ido apoderando poco a poco de nosotros, sin darnos cuenta caemos en lo mismo. Mientras no haya una unión entre comunidad y como sociedad, no podremos vencer a la burguesía que nos ha desvalorado. Como sostiene Marx, la burguesía, abro cita, fuerza a todas las naciones a adoptar los métodos de producción burgueses y lo obliga a hacerse burgueses. Se forja un mundo a su imagen y semejanza. Cierro cita. Porque nuestras horas de trabajo nunca han sido equitativas a la poca paga que recibimos. Muchas veces hasta la autoría y créditos se los llevan otros. Y bien lo podemos reflexionar en las personas de los pueblos que cosechan o que tejen a mano, y la clase alta les paga muy poco con el trabajo que realizan, que si bien no se llevan 1 o 2 días, ni una semana, pero eso sí vemos que en tiendas reconocidas lo venden a un precio alto, y sus trabajadores no reciben lo que deberían por todo su trabajo que hay detrás de ello, un esfuerzo, sacrificio, amor y ganas de seguir. Volvemos a lo que anteriormente se expuso, pisotean a los de la clase baja. En Marx, la conciencia de las clases sociales es un factor fundamental para la liberación del ser. Es darse cuenta de cómo la burguesía, por ser dueña de los medios de producción, se adueña prácticamente de la vida del proletariado y la priva de su libertad. Esto lo podemos ver con relación a Hegel y la conciencia, ya que en la conciencia es mirar al otro individuo, saber que él también tiene una conciencia y criterio, que es su igual. En el materialismo histórico de Marx es saber que todos somos iguales y por lo cual no debería existir la relación amo-esclavo. Cuando el esclavo supera sus límites, crea autoconciencia y se convierte en un ser mejorado, un ser que pensará en su prójimo y en el bien de la comunidad. Al crear esta conciencia, el individuo podrá pensar en soluciones que le ayuden a dejar de ser esclavo, como Marx dice, cito, los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Cierro cita, 1975. Es tomar los medios de producción y compartir lo que se tiene con todos.
En muchas ocasiones lo que llega a suceder es que el esclavo, al permanecer tanto tiempo en este estado, no sabe qué hacer con su libertad y encuentra una comodidad al ser dominado, como lo es hoy en día la sociedad que deja que su pensamiento sea controlado por el burgués. Ya tiene miedo a pensar por sí mismos, le temen a la libertad. Pareciera que liberarse del amo del sistema capitalismo del burgués es algo sencillo, que solo con voluntad podemos elegir una opción diferente y en teoría sí, los cambios sociales, culturales se dan con una o un conjunto de conciencias preguntando el por qué, para qué y dando paso a la acción. Todo comienza dejando atrás las cadenas del pensamiento impuesto. Formar un pensamiento crítico es una obligación como seres humanos racionales que somos. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil ser libres de pensamiento en la actualidad? Podríamos buscarle muchas respuestas a este interrogante. Sin embargo, la que parece más lógica es que hemos creado una cultura de esclavos, de obreros. En la sociedad actual, el que tiene poder sabe que es poderoso, no solo por su dinero, sino por el control. Y no le importa que todos sus obreros y trabajadores anhelen ser ricos como él. Es exactamente lo que busca, pues al final, un obrero siempre será un obrero si convierte a su amo en parte de su fin. El amo siempre tendrá el control sobre el otro, pues para la clase trabajadora ser exactamente eso, un trabajador es lo único que conoce, es su verdad. Y la historia nos demuestra que a la sociedad le cuesta pensar por sí misma, pues es más fácil quedarse en una verdad conocida. Sin embargo, no hay un único responsable. Las personas que esclavizan, que tienen fuertemente dominada a la sociedad haciéndola trabajar exhaustivamente y con esencial rigor, son en gran parte causa de la realidad del pensamiento actual, pues no se detienen a pensar en que el otro es exactamente como él, un ser que no se debería esclavizar, que actúan desde la singularidad. Es algo complejo, pues conforme avanza el tiempo, las personas seguimos dando nuestra vida anhelando ser el que tiene poder, anhelando seguir en un sistema que esclaviza a la sociedad de todas las edades. No encontramos muchas diferencias en el ámbito educativo y pedagógico, pues como sabemos, el poder se encuentra en manos de la burguesía, y son ellos quienes le dan ese valor agregado a las cosas, pero no solo a eso, sino también a las instituciones, situaciones, incluso también dan este pie a creer que la opinión de la clase trabajadora es menos válida, perpetuando el sistema capitalista. Tenemos un gran recorrido por delante, pues, como sabemos, nuestro sistema actual es el capitalismo. Es un sistema en el cual las personas en el poder se preocupan por el dinero, los pobres por la necesidad y los ricos por la ambición y la codicia insaciable. Se valora lo material posponiendo al ser humano. Es un sistema orientado en convertir a la sociedad global en servicios de capitalismo y adictos a la moneda sin respeto a la dignidad humana. Pero también creemos en el cambio, en la abolición, erradicar lo que hoy genera tanto daño para lograr que el mundo se ofrezcan cosas distintas, lograr defender la libertad de pensamiento.